decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Nos encontramos como todos los viernes aquí con el equipo que me acompaña, el señor Juan Carlos Uburu. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo están todos? Muy bien. Aquí de vuelta. De vuelta, todo bien. De vuelta con el frescor. Sí, está fresco. La mañana estaba muy fresco. Sí. Ahora ya salió el sol. Ahora está mejorando, gracias al cielo. Sí, tal cual, al cielo. Tal cual. Estamos con la doctora Miriam López. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal, chicos? Díganme, es un día fresquito, de sol, hermoso para caminar y venir a vacunarse. Y Así venía, que, sí, hay que la verdad, por favor, es un vacúnense. día ideal. Día espectacular para eso. Para vacunarse, que, sí. Aparte es viernes, ¿viste? Entonces ya después te claro, quedas en sábado y casa, domingo estás tranqui. tranquilita, pero igual no pasa nada con esta vacuna, así que tranqui. Bien, bueno, Todo ahora nos bien. vas a contar después cómo después les sigue la cuento. campaña de vacunación. Saludamos a Aldana Morín. ¿Qué tal, Aldi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Acá ansiosos por escuchar tus vías de comunicación. Bueno, es genial porque hoy agregué Instagram también. Bien, muy bien. A ver, Bueno, tenemos todas las redes sociales. todo. Bueno, se pueden comunicar a través del mail coordenadasradio.das@das.gov.ar, por Twitter @coordenadasr, por Instagram Coordenadas Radio, en la página de la DAS www.das.gov.ar, y si quieren nos pueden llamar al teléfono del estudio, que es 4378-5545. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de algo que creo que nos atraviesa, ¿no? A todos. Sí. Como sociedad, como todo, ¿no? Vamos a hablar de la angustia en la vida moderna. ¿Qué tema? ¿No? Ya el título. Delicado, ¿eh? Delicado, sí. Pero bueno, para hablar de este tema, obviamente nosotros siempre recurrimos a una palabra autorizada, ¿no? Profesional de la salud. En este caso, y le damos la bienvenida, estamos con el licenciado Santiago Benedetti. Santiago es jefe de división de la Subdirección de Salud Mental de la DAS. Bueno, nos vas a hablar de este tema. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias Siempre por es un gusto venir. Nosotros estamos chochos de que estés acá, porque aparte es un tema que veníamos charlando, inclusive cuando antes de empezar el programa decíamos, qué tema interesante, porque creo que, bueno, a todos en algún punto nos toca alguna fibra, ¿no? Y bueno, como para ya meternos en tema, ¿no? Esta palabra angustia, ¿no? Uh-huh. Este concepto, digamos, es algo de lo que se habla mucho, esto de, bueno, estoy angustiada, fulanito está angustiado, está como muy popularizado, digamos, uh-huh. pero ¿qué es la angustia? ¿Cómo la podríamos definir? En principio, a mí lo que más me interesa del tema, o siempre me interrogó a pensar el tema, es cómo uno lo pronuncia, ¿no? Uh-huh. Que es el hecho de que, ¿cómo estás? No, estoy angustiado, ¿no? Entonces uno está planteando que está, o sea, en presente, Uh-huh. pero con un afecto que es pasado. Claro, Uh-huh. no ¿No? había pensado Sí. eso. Yo estoy angustiado, ¿no? Es como, bueno, como para plantearlo y después vemos, ¿no? Uh-huh. Como me preguntabas qué es. Bueno, la angustia en sí es un afecto, ¿no? ¿Afecto? Es un afecto. ¿Cómo sería eso? Un afecto es es como decir una sensación, Uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Es la sensación de estar angustiado. Sí. El término que utilizan tanto Freud como Lacan es la palabra afecto. Está bien, ellos quizás, porque bueno, toda la teoría del psicoanálisis, ¿no? Tiene que ver un poco con los afectos, con diferentes afectos. Uh-huh. También el sentido de afecto de cómo uno se ve afectado. Ah, ¿No? claro. Bien, de Ah, sensaciones que te Entonces, atraviesan, digamos. Exacto. ¿no? Luego nos metemos un poquito más, pero la definición que da Lacan es que de todos los afectos, ¿no? Es el único que no engaña, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, la angustia tiene una particularidad dentro de los demás afectos, el miedo u otros, ¿no? Uh-huh. Que es que tiene certeza la Uh-huh. angustia, ¿no? Eso es fundamental para la clínica, Uh-huh. ¿no? Porque para nosotros la angustia es una brújula, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Para nosotros la angustia es señal de lo real. Cuando Bien.
paciente se angustia en determinado tema o relatando determinado tema, a veces cosas que por ahí tienen extrañeza para nosotros que promuevan angustia. Claro. El tipo está dando un relato sobre algo que desde el prejuicio de uno no debería angustiar, quizás, ¿no? Ujú. Pero él manifiesta angustia, ¿no? Entonces nosotros sabemos que ahí, ¿no?, ya hay algo, ¿no? Ujú. Y en las primeras sesiones quizás no tengamos que tocar mucho ese tema, Ujú. pero vamos a ir jugando un poco las cartas como para que eso se vaya metiendo dentro de las sesiones, ¿no? Porque ahí hay algo para trabajar. Es una brújula para nosotros. ¿Por qué tiene certeza la o sea, La angustia. la angustia? La En angustia- relación a otros afectos, igual. Bueno, sería un poquito más adelante, porque la angustia tiene un objeto preciso que la promueve, ¿no? A diferencia del miedo, que es sin objeto. Ujú. O sea, uno puede decir, ¿a qué le tenés miedo? Y a lo que no conozco, Claro. Ujú. ¿no? O sea, no hay un objeto en sí, sino es más que nada o sea, falta el objeto, ¿no? Entonces, como falta el objeto, Claro. uno tiene miedo para lo que desconoce. En cambio, la angustia es ante la presencia de un objeto. Y es difícil de solapar la angustia también, ¿no? Porque aparece y florece, digamos, en un momento, no sé, en un relato, lo que sea, no hay forma de taparla, digamos, ¿no? No hay forma de taparla. Como que te buchonea, Como digamos. cuando se supera el problema. O, Bueno, ¿no? claro, pero también hay un mandato social. Claro. Uno no debe angustiarse, Mm. ¿no? Uno tiene que estar proactivo. Ujú. Bueno, los psicofármacos trabajan mucho por ese tema. Y hay mucha gente que toma psicofármacos, con eso, bueno, apalea la angustia, porque justamente no quiere hacer un tratamiento donde sabe que la va a tener que enfrentar, Claro. Claro. ¿no? Hay gente que, viste, dice a veces que está angustiada y no sabe por qué. Ujú, Eso es... absolutamente. Uno puede desconocer qué es lo que lo angustia, Pero reconoces tu estado, digamos. Mm. reconoces tu estado y en un análisis uno va a encontrar con que lo angustia también tiene que ver con lo que desea, Ah, ¿no? Claro. Mira. Entonces, Ahí en el trabajo del análisis buscan el objeto de la angustia. es que el mismo, ahora yo después lo voy a plantear, pero el mismo punto que nos angustia es el mismo punto, digamos, en cuestiones más teóricas, ¿no? Pero en el grafo del deseo, digamos, ¿no? Sí. Que sería más piola para un pizarrón, ¿no? sí. El mismo lugar de la angustia es el mismo lugar del deseo, ¿no? Y el fundamento filosófico de la angustia tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque es Kierkegaard que escribe un tratado sobre la angustia y fíjense cómo la define. Es el vértigo ante la libertad, Mm. Mm. ¿no? Qué buena frase. Sí. Mm. Estamos todos, Nos Sí, quedamos sí. ahí. nos quedamos todos pensando. Ante la libertad y la libertad como posibilidad, ¿no? También. Claro, viste. Porque, Yo creo que, viste, esa frase le vino como anillo al dedo a Lacan. Para y ahí arrancó. deseo. Bueno, los japoneses, ¿no? ¿Viste? Ten cuidado con lo que deseas, se puede cumplir, Claro. Mm. ¿no? Y la angustia que genera que se cumpla. No, Qué por lindo eso, que es el qué deseo. lindo. Qué buena prensa, Pero- como el amor. ¿Viste? claro. Tiene una prensa bárbara el amor. Pero Sin embargo, Sócrates dijo, ¿no? En el banquete, ¿no? Cuando él está enamorado de Alcibíades y Alcibíades, que está de copetín, Claro. le dice que está enamorado de él y se le declara, Sócrates, que sabía que era el amor, le dice, eso que vos acabas de decir, le está dirigido todo a Agamenón. Claro. claro, Claro. no es para mí esto. El amor, bueno, y el deseo están por supuesto unidos, ¿no? Ujú. Sí, son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Hay que trabajarlos para poder también después en algún momento superar la angustia y tramitarla, ¿no? Como se dice. Claro, sí, por supuesto. Se va llevando, ahí por eso hay un timing, ¿no? En un análisis, justamente porque viene un sujeto, ¿no es cierto?, a un análisis y uno en pocas sesiones le dice, usted, lo angustiás. O sea, hay un Claro. timing, hay que ir llevando a la elaboración de eso, ¿no? Ujú. Y cuando se menciona el estatuto de la angustia desde la psicología, ¿de qué Ujú. estaríamos hablando? Bueno, desde la psicología, yo voy a hablar del psicoanálisis, ¿no? Sí, Ujú. está bien. Pero del psicoanálisis, el estatuto de la angustia justamente es un afecto, es brújula en un análisis y además
hay dos teorías de la angustia, ¿no? Es decir, hay una primer teoría de la angustia, que es la primer teoría freudiana, elaborada al respecto, que para Freud tenía más que ver con el hecho de lo que uno reprimía, ¿no es cierto? Tenía lo que uno reprime para Freud tiene dos caras, ¿no? Por un lado, una cara más representacional, simbólica. Él de hecho la llama representación a eso. Y el otro lado de eso es lo que Freud llama un monto de afecto. Acá nuevamente la palabra, que en Freud tiene que ver más con una energética, ¿no? La represión lo que hace es darle un destino a la parte simbólica del asunto y un destino a la parte energética. Entonces, la idea del primer Freud es que la parte energética se muda directamente en angustia. Entonces, lo que uno recibe como angustia es justamente aquella parte, ¿no?, energética de lo que el tipo está reprimiendo, Sí. que se muda directamente en angustia y así es vivida por el yo, ¿no es cierto? La teoría de Freud cambia con la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial trae como saldo a un grupo grande de excombatientes con un cuadro que hoy se lo conoce como síndrome de estrés postraumático, pero en aquel momento se llamó neurosis de guerra, ¿no? Eran soldados que soñaban todas las noches con un evento traumático que había acontecido. Por ejemplo, no sé, estaban en una trinchera y había caído una bomba, Claro, ¿no? claro, sí, sí. Y todas las noches soñaban con lo mismo, un sueño repetitivo, muy angustiante para estos soldados, que fundamentalmente le pone en jaque la teoría de los sueños a Freud, ¿no? Por eso Freud tiene que salir a escribir algo, Claro. ¿no? Claro. Porque la teoría de Freud es que todo sueño es cumplimiento de un deseo. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tipos que todas las noches sueñan con un evento literal, no hay metáfora, no hay proceso onírico, de un hecho que en sí mismo no tuvo nada de agradable, Claro. Que nadie No creo que lo desearía. desean. que nadie desearía. Exactamente. Entonces, esta situación lo lleva a Freud a hacer una diferencia, ¿no?, entre el terror, ¿no?, el miedo y la angustia, ¿no? Entonces, Freud, ¿qué se percata? De que hay soldados. Él encuentra esta diferencia, ¿no? Si uno es un soldado que está en la guerra y le dicen, usted dentro de 3 horas tiene que ir a determinado lugar y ahí se va a confrontar con el enemigo, ese tipo tuvo un tiempo para prepararse. Sí. En cambio, si vos estás en la trinchera tranquilo durmiendo y de golpe te cae un bombazo, no tuviste tiempo. Bueno, ahí ubica Freud al terror, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que hay uno que no se pudo angustiar. Entonces ahí porque faltó un proceso, digamos. falta un proceso. Claro. Entonces ya trabaja la angustia, ¿no?, como que es angustia señal que le llega al yo para prepararse Claro. para un evento que va a ser traumático. Claro. Porque ¿qué encontraba Freud? Que los tipos que, por ejemplo, habían estado bajo el evento de terror, pero, por ejemplo, habían perdido un brazo, no tenían neurosis traumática. Es decir, si hubo una pérdida, el tipo perdió un miembro, digamos, tiene una parte en el cuerpo, tiene algo para lamentar, digamos, que permite cierta tramitación del terror, por más terrorífica que sea la situación. En cambio, el tipo que tuvo el tiempo para angustiarse, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya ahí empieza a perfilarse esta idea de que la angustia sí tiene un objeto, ¿no? Increíble. Uno empieza a saber sobre algo, ¿no? Y además tiene una función homeostática en el aparato psíquico, digamos. Porque uno sabe que va a tener que confrontarse con algo, ¿no? Puede enviar al yo la señal de angustia, y el yo, ante la señal de angustia, puede movilizar todos los aparatos defensivos. Claro. Claro. ¿No? Entonces, Freud, que decía que el tipo que vivió el terror es porque recibió un estímulo que tiene un quantum energético que perfora una barrera antiestímulo, ¿no? Y entonces el aparato queda, digamos, si querés, sobrecargado, ¿no? Y entonces estos sueños traumáticos son un intento de elaborar, o sea, a través del sueño y repitiendo el sueño, es un intento del aparato de ligar toda esa energía que andaba suelta, darle un trámite. Claro, Pero todo eso es porque no tuvo la posibilidad de angustia, claro. ¿no? Le faltó ese paso, digamos. Entonces, con la Primera Guerra Mundial cambia el psicoanálisis,
¿no? Freud escribe Más allá del principio del placer, donde se empieza a dar cuenta de que no todo el proceso psíquico busca necesariamente el placer, ¿no? Ahí plantea que en realidad busca el displacer, ¿no? Y plantea un cambio en la doctrina de la angustia, ¿no? Que luego se termina formalizando unos años, eso es 1920. La guerra termina en el 18, Sí. en 1920 Freud escribe Más allá del principio del placer, y unos años más tarde, creo que 3 años más, Inhibición, síntoma y angustia, donde formaliza la última doctrina de la angustia. Increíble. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque tenemos Sí. un montón de preguntas para hacerte. ¿Cómo no? Hacemos una pausa muy muy cortita. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos escuchan en www.bcnradio.com.ar. Seguí en BCN Radio. BCN Radio. Solamente. Confesiones de invierno, estamos escuchando de Sui Generis, lo pedía el compañero Carlos Figueroa, director de seguridad de la DAS, le mandamos un beso grande. Y nosotros seguimos con el tema del día, estamos hablando de la angustia en la vida moderna. Bueno, un tema del que nos quedamos hablando en la pausa, inclusive. Estamos con el licenciado Santiago Benedetti, jefe de división de la Subdirección de Salud Mental de la DAS. Bueno, Santiago, a ver, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos de la angustia? Bueno, en principio ¿Qué preguntita? había planteado a Kierkegaard. Ujú. También por esta, bueno, justamente por la cuestión del tratado sobre angustia y por la idea de angustia como vértigo ante la libertad, ¿no? Sí, esa frase me encantó. Me encantó. Es buenísima esa frase. Está Hegel también, Sí. ¿no? Como un antecedente. En realidad Kierkegaard es un autor que le responde a Hegel. Hegel no habla tanto de la angustia, Hegel habla del deseo, ¿no? Pero como estaba planteando yo esta articulación entre los dos, ¿no? Del deseo y la angustia, ahora nos metemos, ¿no? Con un poco con Hegel. Y luego, bueno, digamos, está la otra gran fuente filosófica para el psicoanálisis, ¿no? Que es Schopenhauer, que es la fuente de Freud, fundamentalmente, ¿no? Que, bueno, en principio porque la definición que da él sobre el hombre, ¿no? Es que el hombre es un animal asqueroso, ¿no? Entonces esa es la La base. Mirá la qué base, definición. ¿no? Y plantea la idea de que está la existencia de un cracón, él lo llama, ¿no? Como que hay un origen del mal, ¿no? En el huevo de la serpiente, en el propio hombre, ¿no? Entonces, digamos, todos estos afectos como padecientes, ¿no? Tienen que ver con la existencia de esto, del origen de nuestra propia autodestrucción dentro nuestro, ¿no? Como una inercia de nosotros a nuestra propia autodestrucción. Hoy en día lo vemos más encarnadamente, ¿no? Digo, porque con el decaimiento de la estructura social y de toda esa trama, uno ve las patologías del acto, por ejemplo, ¿no? Donde sin trama, bueno, el tipo que consume Paco, por ejemplo, Claro. ¿no es cierto? O sea, uno ve que ya no... hay drogas que te van matando, pero simbólicamente, digamos, tienen como otros costados, ¿no? A ver, no quiero hacer apología ni mucho menos, pero convengamos que, no sé, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Es una sustancia que, bueno, invisibiliza el complejo de castración, da mucha omnipotencia, está asociada al rock, a cierto tipo de vida, ¿no? En cambio, el Paco es algo que va y destruye rápido, digamos, no hay trama, ¿no? Uno va para pegársela en la pera, como dicen incluso ellos, ¿no? Sí, sí, En sí, directo. tal cual, sí, sí. Claro, cambia también la perspectiva desde lo filosófico al contestarse uno al otro, ¿no? Esto de le contesto a Hegel o le contesto a Schopenhauer, no importa cuál de los dos, Kierkegaard cuando plantea Claro. desde sus ejemplos del Génesis y todo, que en realidad el bien y el mal no son el problema, sino el problema es la prohibición. Bueno, claro. Volviendo a este tema de... Y la prohibición al mismo tiempo tiene un origen moral y social, o sea, Claro. que es cultural, ¿no? Entonces, Freud también diciendo, el malestar es la cultura, Claro. ¿no? Santiago, ¿cuáles son las diferencias entre las visiones de Freud y Lacan con respecto a la angustia?
bueno, un poco yo lo había planteado cuando hablaba de las dos teorías, ¿no? Ujú. Lo que va a hacer Lacan, en realidad, es seguir la segunda teoría de Freud, ¿no? Digamos, de que la angustia es una señal, en realidad, ¿no? Que se manda al yo y el yo desde ahí mueve el aparato defensivo. Lo que va a hacer Lacan, en realidad, creo que es lo único que hizo Lacan, y él mismo lo admite, que la única invención de él es un objeto en el psicoanálisis, ¿no? Freud no lo tenía. Bueno, no lo tenía no porque no lo haya podido de alguna manera plantear, porque Freud siempre habló de lo mismo. Lo que pasa es que Lacan le dio como una formalización, pero también porque partían ambos de dos epistemologías completamente diferentes. Lacan es un autor que primero nace en 1900, Freud nace en 1850, una cosa por el estilo. Entonces, a Lacan está influenciado por la ciencia de su época, que es el estructuralismo francés. Lacan Freud viene del positivismo, a pesar de que planteó cosas que rompen con el positivismo, pero él escribió durante esa época. Claro. La cuestión es que lo que hace Lacan es plantear cuál es el objeto de la angustia, lo llama objeto A, ¿no? Y lo que hace Lacan es darle con muchos estatutos al objeto A. El primer estatuto del objeto A es un objeto que sí Freud planteó, ¿no? Que Freud lo llamó das Ding, ¿no? Que es la cosa, ¿no? La cosa es como el objeto perdido desde el vamos, ¿no? Es como la idea de que somos como el burro con la zanahoria, ¿no? Porque perdimos el objeto. Entonces, bueno, la idea freudiana es que hay una vivencia de satisfacción primaria, paradójica, porque nunca existió, pero la suponemos, ¿no? Entonces, en el momento en el que, no sé, tuvimos el todo, ¿no? El paraíso perdido de la Biblia, ¿no? Sí. Bueno, y eso se perdió. Entonces, como eso se perdió, uno está disparado siempre en la búsqueda de eso. Es decir, es un objeto paradójico, mitótico, es un mito el objeto A. Para Freud, das Ding, ¿no? Luego hay una segunda dimensión de este objeto que tiene más que ver con la dimensión de la falta. Es decir, el agujero que deja el objeto al no estar. Claro. Pero en algún punto, o sea, son cuestiones más clínicas, ¿no? Sí, que sí. por ahí es más difícil pensarlas sin la articulación clínica. Pero se supone que estuvo, ¿no? No está, entonces deja una falta, ¿no? Esa falta es interesante porque solamente decíamos lo que no tenemos. Entonces, en la dimensión de la falta, del agujero, es interesante plantear que un objeto en realidad es un agujero, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuál es el objeto? La Es lo que está faltando. Claro. No, Ese vacío que... más sartreano, claro. ¿no? Es la nada Claro. como objeto. O sea, no es nada. Ahí puede ser eso pero de... es, ¿no? ahí, O sea, ahí se puede dar eso de estoy angustiado y no sé por qué, no sé qué quiero, por no sé... ejemplo, bueno, Porque en todo el realidad tiempo. lo que es un No sé vacío, qué me no es pasa. un objeto que estás deseando, sino es Y, algo mirá, que... y cuando vamos a la quinta dimensión es lo más fácil, porque ahí estamos en la segunda. La tercera dimensión, él la llama sustancias episódicas del objeto A, que digamos la estructura a lo que falta, ¿no? Tiene que simbolizar de algún modo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya es la tesis freudiana, ¿no? De que estos objetos van a ser objetos de la pulsión, ¿no? Y en tanto objetos de la pulsión necesitan de ciertas áreas del cuerpo, ¿no? Que sean agujeros en el cuerpo, en los cuales la pulsión se va a satisfacer, ¿no? Entonces ahí Freud ubica lo oral y ubica lo anal, ¿no? Y Lacan va a ubicar lo invocante, que es los oídos, ¿no? Y lo escópico, que es la mirada. No la visión, la mirada. Mira. La mirada y la voz son dos objetos que están muy presentes en los pacientes psicóticos, por ejemplo, ¿no? Los paranoicos que se sienten mirados todo el tiempo, claro. o en la voz de las alucinaciones que no se escuchan con las orejas, ¿no? Pero se escuchan, Claro. ¿no? Esas dos dimensiones. El objeto anal va a ser el objeto predominante en las obsesiones y el oral es más en la histeria, ¿no? A pesar de que todos estén en todos lados.
como sustancia episódica. La cuarta dimensión, ¿no?, es cuando estos objetos se vuelven causa del deseo, ¿no? Entonces uno podría decir que en relación a su deseo, ¿no?, alguno de estos objetos se va a poner en juego, ¿no? Ujú. Por eso estos objetos vuelven. Yo acá me parece que me metí en un lío porque no sé cómo. Si me están siguiendo Sí, con sí, lo que sí, estoy sí, explicando. sí. Incluso nos das mucho material para preguntarte. Bueno, pero incluso el matema lacaniano de las fantasías, ¿no?, es el sujeto en una relación con estos objetos, ¿no? Es decir, sujeto, un rombo que es la relación, con el objeto A en cualquiera de estas dimensiones, Ujú. ¿no? Clínicamente uno podría me acuerdo ahora del testimonio de un pase de un analista, ¿no?, quien el pase en la escuela de orientación lacaniana es el fin de análisis, ¿no? Sí. Entonces él da el testimonio de su fin de análisis y justamente el atravesamiento del fantasma, o sea, y el atravesamiento del fantasma es, digamos, toda la vida me pasaba algo a mí, todo el tiempo repetía las mismas circunstancias, ¿no? Ujú. Bueno, básicamente porque yo actúo, ¿no? No puedo parar de actuar, Claro. porque necesito que me vean como, ¿no? Sí. Bueno, en principio, como lo veían a él en la familia, pero lo más interesante era que el padre de él era director teatral, ¿no es cierto? Y entonces en la secuencia del atravesamiento del fantasma, él puede plantear una escena infantil que uno no nos importa si existió o no nos existió, Ujú. porque tiene realidad psíquica para él. Ujú. Claro. Quizás sea un recuerdo hasta encubridor, no sé, Claro. en la cual él recuerda, ¿no es cierto?, espiar desde detrás del telón, por eso yo no sé si existió, Claro. Ujú. al padre que dirigía, ¿no? Entonces toda la vida fue una actuación para el padre, que era director teatral, y él puede ubicar una escena en la que él está espiando, es decir, está la mirada presente, Claro, claro. ¿no? Increíble. Ahí es como cuarta dimensión. La quinta dimensión es la que interviene el marketing, y son unos genios por eso, que es la de los CEOs del deseo, ¿no? Son los gadgets, ¿no? Lo que supuestamente vos necesitas para colmar eso que sentís que te Claro. falta, Claro, ¿no? Sí. Y ahí son re inteligentes, Sí, ¿no? total. Porque entienden estas Te meten técnicas, cosas. Sí. ¿no? Sí, tal cual. Porque es como que cuando estás satisfecho con algo te ponen otra cosa. Ustedes es un departamento de tratamiento si no tiene cochera el tuyo. Claro, Claro. sí. Tal cual, tal cual. Sí, Vamos seguro. a seguir hablando de esto. Hacemos una muy, muy, muy breve pausa y ya regresamos. Sin darse cuenta que su vida terminará. Escuchábamos a Papo con El hombre suburbano, lo pedía Emiliano Verdún, compañero de la DAS del sector de ambulancias, le mandamos un beso grande. Y seguimos hablando del tema del día, que es la angustia, ahora tengo por acá, la angustia en la vida moderna. Ahí está. Estamos con Santiago Benedetti, jefe de división de la Subdirección de Salud Mental de la DAS. Y bueno, Miriam, te quería hacer una consulta. ¿Cómo no? Bueno, yo te quería preguntar, Santiago, ¿qué lugar tiene en la salud mental moderna el concepto de angustia? Bueno, el lugar que tiene en la salud mental moderna tiene que ver un poco con la diferencia que tienen. En principio uno dirá, existe la singularidad de cada persona respecto de la Claro. angustia, Sí. Sí. y también existen diferentes enfoques, ¿no? Sí. Digamos, yo soy un practicante en psicoanálisis, es la orientación que me interesa. Hay muchas otras disciplinas, desde las neurociencias, la psiquiatría, ¿no?, para abordar la salud mental, y cada una, digamos, tiene una epistemología de base diferente, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, para mí, hay una cuestión social, ¿no?, que tiene que ver con una especie de mandato de proactividad, ¿no? Entonces, ante el mandato de proactividad uno tiene que estar bien. Y tiene que estar bien lo más pronto posible, ¿no? Es cierto que quizás también
social, o sea, a nivel social se busca, sobre todo desde los medios y el marketing, angustiar un poco a la gente porque es la única forma de que consuma, ¿no? Claro. Y continúen enganchados con lo mismo. Va a consumir más una persona que está angustiada que una persona que no lo esté, una persona que Porque esté va a feliz. intentar Va a satisfacer, llenar ¿no? lugares. Esos vacíos que tiene. Claro. No soy experto en el tema, pero bueno, no es medio vox Sí, populi. coloca el objeto en eso que es el consumo y no Eso es lo que vos necesitas. y no otra cosa, claro. Claro. Que es buscarse a sí mismo y el objeto que realmente lo angustia. Y una sociedad angustiada va a consumir más seguro. Sí. Seguro. Pero dentro de los objetos de consumo también están los psicofármacos. Entonces, los ansiolíticos, ¿no es cierto? Hay mucha gente, digamos, que no hacen una terapia. Hay mucha gente que está hace años tomando clonazepam, por ejemplo. Y quizás podría evitárselo si tomara la decisión de analizarse. Pero bueno, implica tomar una decisión, digamos. Tiene que ver con... Es enfrentarse a esa angustia que Es por ahí... enfrentarse a esa claro, angustia, ¿no? Claro, que por ahí Y no sí. le gusta. Lo tapa con... Y con es una Claro. destapar una olla, ¿no? Es destapar una olla. A veces uno tiene más miedo de lo que es, ¿no? Sí. Porque Sí, sí, eso es uno verdad. ante lo desconocido digo, uy, Sí, Sí, sí. ¿a dónde voy a llegar si yo tomo esta Sí. línea, no? Claro, Sí, sí, sí. bueno, ya está, me tomo esta pastillita y listo, y seguimos así, ¿no? Está todo, ¿no? Pero no Como está solucionando el problema. claro, la obvio famosa que no. garompa, Sí, ¿no? sí, Claro. Y, Tal cual. pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, ya es una posición, Claro, ¿cierto? claro. Ujú. Sí, Eh, obviamente que no va a solucionar el problema de fondo, por supuesto. No lo va a solucionar. A ver, hay angustias que no permiten trabajar también, ¿no? Es Sí. decir, hay pacientes que tienen un nivel de angustia que no van a poder hablar, ¿no? Porque, como si uno toma la metáfora que yo planteaba antes de Freud, ¿no? Si las investiduras, ¿no? Ante lo traumático están tan efervescentes, digamos, primero hay que trabajar esa angustia, quizás medicalizarla, ¿no? Ajá. Y luego poder hablar, ¿no? Si no, un paciente que llega en un estado de excitación psicomotriz, posiblemente está angustiado, ¿no? No lo manifiesta como angustia. Pues la angustia también se puede mostrar de otras formas. Hay gente que se enoja para no angustiarse, Claro. ¿no? Ah, mira. La Entonces- disfraza con otro. Y es que la angustia tiene un punto de un estado muy embarazoso, de mucha impotencia, ¿no? Ujú. Uno sabe que está mal, no sabe por qué y no sabe qué puede hacer para remediarlo, Claro. ¿no? Entonces, viste, el inconsciente es un gran hacedor de metáforas, Sí, sí, sí. ¿no? Mismo, Entonces, Horrible. mismo a muchos por ahí hasta les da como vergüenza, ¿viste? Que por ahí que se angustia y dice, "Ay, perdón, que me angustia". O sea, no por qué pedir perdón, verdad digamos. Sí. Es verdad. O el no querer mostrar, no sé, no querer llorar adelante de alguien o de que no, bueno, Como discúlpenme. manifestar yo- una emoción, ¿no? Claro. absolutamente. Así como también hay recuerdos. profesionales que cuando escuchan a un paciente angustiado, ellos se angustian y lo medican para la angustia de ellos. Uy, qué. Eso es más complicado. Pero pasa mucho, es contratransferencia eso. Sí. Claro. Es lo que genera el efecto del paciente en el profesional, por eso es el análisis Del profesional, claro. que es muy importante, para no responder desde ese fantasma, Claro. ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y justamente porque también está toda esta cuestión social de qué hacer con la angustia, ¿no? Y, Lacan decía en el seminario 3, y a mí me encanta, ¿no? la cita, que él decía que no todos se topan con el borde del agujero, ¿no? ¿No? Entonces, decía, uno los ve ahí, ¿no? Caminando en la calle, en la feliz incertidumbre, ¿no? De que lo peor no es seguro, Claro. ¿no? ¿Por qué nunca se hiciera una pregunta? ¿No? O sea, toparse con el agujero y formularse una pregunta. Y están los que alguna vez se la hicieron. Y esos desdichados que van a acostarse en el diván, ¿no? Al menos serán los únicos que podrán preguntarse algo respecto de su deseo, Claro. ¿no? claro, Pero por la cuestionarse angustia. algo. La imagen que propone Lacan para pensarlo, ¿no? Ajá. Dice, yo Lacan me encuentro disfrazado de mantis religiosa, sin saber que llevo ese disfraz, y me encuentro con una mantis religiosa gigante, ¿no? De repente mi cuerpo queda absolutamente fragmentado entre los miles de ojos que tiene la mantis religiosa, y frente a ella, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué voy? ¿No? Que él
lo saca de un libro de Calzote italiano, que sería ¿qué me quieres? ¿No? La Coca Sarli que diría ¿qué pretende Claro, usted de mí? ¿no? Ah, sí. Y claro, Lacan es muy justo con la metáfora porque primero él dice que no sabe quién es. Es decir, no sabe que está disfrazado de mantis. Y la mantis religiosa es un insecto que mientras copula te come el cerebro. Sí, sí. ¿No? Bueno, su cuerpo fragmentado y ante la pregunta, es decir, la pregunta por el deseo, ¿no? Es lo que lo lleva a la angustia. Claro. O uno diría, me angustio cuando me topé algo de la pregunta del deseo. Ahí es de inspiración netamente hegeliana. Lacan es un tipo que cambió muchísimas veces la teoría, cambió las palabras millones de veces y de hecho cuando él las cambiaba, decía, alguno dijo ahí que era tal cosa y lo había dicho él, ¿no? Está bueno. Estaba buenísimo. Pero lo único que nunca cambió, y justamente con la importancia que él le daba a ciertas palabras, por ejemplo, persona, individuo, hombre, sujeto, ¿no? La única que mantuvo siempre igual desde 1936 a 1980 es el deseo del hombre, es el deseo del otro, ¿no? Que eso es Hegel. O sea, eso es de Hegel. La tomó tal cual la plantea Hegel. Entonces, la idea es que el hombre desea un deseo. No desea algo. El tema es que cuando uno entra en el comercio del deseo del otro, es que uno tiene que enfrentarse a qué fue uno en tanto objeto para el deseo del otro. Soportarse como objeto es insoportable. Claro, por eso claro, angustia. Claro. Y por eso es que Sócrates le dijo todo lo que dijiste está dirigido a Agamenón. Claro. Porque no se quería Claro. soportar como Como el objeto objeto. de deseo de Alcibíades. Claro. ¿No? Entonces, un poco hablando de esta cuestión que había quedado medio pendiente Sí, del sí. deseo y la angustia, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión, ¿no? De que uno no sabe quién es frente a ese otro, ¿no? Es muy interesante para pensarlo en la clínica, a este punto, porque tiene muchos estatutos, ¿no? Uno podría decir, si uno ubica ese punto, está ubicando la angustia, está ubicando el deseo, Sí. pero también estás ubicando qué es lo que lo desencadenó. Y no solo en un caso de una neurosis. En los casos de la psicosis, es este punto el que se encuentran, pero con una diferencia. Cuando un neurótico, creo que nosotros, ¿no? Sí, crees. Nos topamos con este punto, ¿no? Es un punto, digamos, en nuestro inconsciente que Lacan le pone un nombre, que es significante de una falta en el otro, ¿no? Es decir, es un punto, es un significante que avisa que no hay más significantes, ¿no? Freud lo planteaba como el ombligo del sueño, el punto en el que nos despertamos en el sueño, que es cuando el inconsciente dice, no tengo más material para significar lo que está pasando. Hasta acá llego con lenguaje. Después soy real, ¿no? Ya se acaba lo simbólico, comienza lo real puro. Por eso nos despertamos. En la neurosis tenemos este significante que nos avisa, que es interesante porque es el significante del deseo y el significante de la angustia. Que justamente él dice, de una falta en el otro. Él está avisando que en el otro hay una falta. Y como al otro algo le falta, el otro desea. Pero nos desea. Claro, Y eso, ¿no? claro. Asusta. En el psicótico no está eso. Entonces caen por el agujero directamente. Ah, Por eso hay que emparchar la realidad cuando la pierden, ah. ¿no? Ah, mira. Y empieza el delirio como intento de reactivación de eso que se perdió. Pero el primer momento es mudo. Uno tiende a pensar que se desencadena y empieza a decir locuras. Sí, sí, claro. No, el primer momento es mudo, es perplejidad generalmente. Ah, mira cómo. Claro, porque ya está en el agujero. Porque está en el agujero. Está en el agujero, no Le encontró el falta la límite. clave Claro. para todo, queda perplejo, No hay empiezan nada. ciertos fenómenos de franja. Llega es toda una diacronía. Yo tenía un paciente, por ejemplo, paciente psicótico, que él tenía un modo de estabilizarse que era un como si, ¿no? Él tenía una identificación con un amigo y hacía más o menos lo que el amigo, ¿no? El problema es que se enamoraron de la misma mujer, ¿no? Pero la mujer le dio bola a él. Y cuando le da bola a él, él no tiene los elementos para afrontar el deseo del otro, Claro. ¿no? Como no tiene el amigo como espejo. Y no, porque la mina lo eligió a él.
Claro. ¿no? Entonces Y ahí ahora ya hay que era. hacerse cargo de ahora eso. sos Claro. vos. Claro. Claro, sos Ahora vos, yo sos te el elegí, ¿qué único. haces? Ya Y no eso puedo fue imitar a lo que nadie. lo desencadenó. Qué ¿no? bárbaro. Sí. Qué buen ejemplo. Sí, la verdad que sí. Mm. ¿Y cuánta influencia puede llegar a tener la sociedad moderna con respecto al estado de angustia? Y yo creo que un poco respecto a poco. esto que planteaba antes de la cuestión de la proactividad. Sí. Es medio bifonte, ¿no? Porque por un lado no tenés que estar angustiado, al mismo tiempo necesita que en cierta medida haya angustia para que exista el consumo, Claro. ¿no? Pero También tiene que haber un individuo permeable, digamos, a esa angustia que se precisa para consumir en algún punto. En Sí. algún punto. No es muy difícil angustiarse igual en esta sociedad, ¿no? La verdad Convengamos. que es fácil, es Ah, que, bueno. digamos, la historia de cada uno de nosotros tiene puntos de angustia. Totalmente. ¿No es cierto? O sea, y es lógico porque en realidad el efecto del lenguaje sobre nosotros como seres vivientes es traumático. Ujú. O sea, solamente el hecho de haber sido hablados a nosotros nos angustia. Porque, qué sé yo, no sé, mi vieja me dijo tal cosa y me quedé enganchado porque a lo mejor yo no estoy a la altura de lo que ellos están pidiendo, ¿no? Entonces Tal ahí... cual, sí. Bueno, y ese apalabreo, ¿viste? Ese dialogarse, Ujú. produce angustia. Sí. ¿no? Entonces, estamos alienados nosotros. O sea, cuando yo decía lo del otro, ¿no? Para el psicoanálisis el inconsciente es el discurso del otro. Entonces uno está alienado a un discurso que en realidad no le pertenece, lo habita. Ujú. El psicoanálisis es para desprenderse un poco de eso, es para desalienarse un poco. Ese es el objetivo en realidad. La idea del psicoanálisis es que el único cáncer que a nosotros nos aqueja es el lenguaje, no es otra cosa. Porque nos mortifica mucho. Sí, sí. Sí, qué bárbaro. Qué complejo y qué interesante. Terrible, ¿no? sí, me encanta. Como Sí, para seguir espectacular. hablando y, Sí. y hay ahí todo Bueno, un podemos. lugar donde se puede desentrañar todo Podemos esto. invitarlo otra vez. Por supuesto, ¿Cómo por no? Así que supuesto. seguimos con el A mí tema. que me puede gustar más que venir a hablar de lo que estudié. Claro. No, aparte se nota que te, No, que te me gusta gusta mucho y lo, eso, y sí. lo Porque es muy podés- claro para explicarlo Sí, también, obvio, que no para es un alguien que tema no- fácil de explicar o que No, la es gente pueda complejo, muy entender. complejo. Bueno, me alegro haber sido claro. Bueno, chicos, no sé si le quieren hacer alguna pregunta a Santiago. Si no, Yo ya. creo que si es una pregunta va a ser como para ¿cuándo me atendés? Después de pasarnos el horario de Claro. ¿Cómo no? Este, La atención al paciente. Bueno, igual les podemos decir, ¿no? A los Claro. afiliados que si te quieren encontrar Por lo supuesto. pueden hacer Yo estoy en el en tercer el piso. tercer piso de Alsina, ¿no? Ujú. De Alsina 1825, la sede de la DAS, en el tercer piso donde funciona el Centro de Salud Mental. Lo pueden encontrar al licenciado Benedetti. Seguramente te van a llamar y te vamos a llamar también. ¿Cómo no? Porque Ningún nos problema. quedamos con algunas preguntitas para hacerte, pero bueno, no nos da el tiempo ya. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, Santiago, No, por venir. muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad favor. que lo disfruto mucho. Bueno, gracias, es la idea también. Nosotros nos vamos, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a todos y bueno, nos vemos la semana que viene. Un beso. Vale, nos vemos. Miriam, muchísimas gracias. Buena semana para todos, un beso grande. Aldana, buen fin de. Gracias. Bueno, gracias. Un beso para todos. Nosotros nos vamos, le agradecemos mucho a Marcelo Parodi, Vanessa Cairo, a Marcos Di Francesco que están acá en la operación. Un saludo especial a nuestro operador de hoy, a Juan, que hoy es el día del operador de radio, así que a Juan, a Lara, a todos los chicos de acá de la radio, un muy feliz día para ellos. Nos vamos, quédense con Malvinas, no te olvido. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente.